Hello, naranjitas dulces de mi corazón, espero que se encuentren bien, que Dios les bendiga y les guarde en este y todos los días de su vida. Bienvenidos a un episodio del podcast Renueva la Enseñanza. Hoy venimos con una breve historia sobre Ana, la madre del profeta Samuel. Bueno, aquí iniciamos con Ana. Ana era una joven, una señora, que se había casado con su esposo, Elcaná. Ella creía mucho en Dios, tenía mucha fe en Dios, le encantaba orarle a Dios. ¿Y qué pasa? Ella tenía mucho tiempo casada con su esposo, Elcaná, pero ella no podía tener hijos. Entonces, en aquel tiempo, cuando una mujer estaba casada y no podía tener hijos, la esposa le podía dar la oportunidad a su esposo de casarse con otra persona, con otra mujer, para que esa mujer le pudiera dar hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían mucho tiempo buscando, iban al tabernáculo, hacían sacrificios por muchísimos años y nunca podían tener hijos. Entonces, Ana ese día le dio la oportunidad a Elcaná de que se volviera a casar con una mujer que sí le pudiera dar hijos. Él se casó de nuevo con esa nueva mujer llamada Penina. Él tuvo muchos hijos, pero ¿qué pasa? Penina le hacía, como dicen, la vida imposible a Ana. Ella le decía como que Elcaná debía de dejarla porque ella estaba seca y no podía darle hijos, porque ya ella no era suficiente para él y muchísimas cosas. Es decir, que Penina hacía que Ana pudiera perder la cabeza y se sintiera mal frecuentemente, que Ana muchas veces no podía comer porque se sentía mal, desanimada, pero aún así ella no perdía la fe en Dios. Su esposo muchas veces se dio cuenta de que Penina le hacía la vida imposible a Ana y él la llegó a reprender muchas veces. Pero a ella no le hacía nada lo que él le dijera ni lo que ella le dijera, porque ella muchas veces sí se defendió de ella. Pero Elcaná la amaba demasiado a Ana y él se lo daba a demostrar. Penina nunca, por sus malas actitudes, no llegó a buscar la forma de llevarse bien con Ana para que Elcaná la amara igual a las dos. Al contrario, por sus actitudes, Elcaná no llegaba a tener el cariño que ella necesitaba tener, pero sí le daba el cariño a sus hijos, a todos por igual. Y les enseñaba lo que debía enseñarles. Pues, ¿qué pasa? Que en ese año que tocaba ir al tabernáculo, fueron todos, las dos esposas, con el esposo y los niños. Fueron ese día para hacer sacrificios en el tabernáculo. Y cuando fueron, pues nada, hicieron el sacrificio. Penina dijo que el sacrificio no iba a valer la pena porque ya tenían demasiado tiempo viviendo a hacer el sacrificio y ella no quedaba embarazada. Pues ese día de tanta desesperación, de tanta angustia que tenía Ana, lo que hizo fue, llorando, desesperada, salió de la casa sin que nadie se diera cuenta y llegó al frente del tabernáculo. Claro está que el tabernáculo no podía entrar nadie más que no fueran los sacerdotes. Ella llegó a la puerta del tabernáculo, cuando en ese tiempo saben que era como cortinas y eso, y agarró el manto del tabernáculo y se agarró y se hincó llorando, pidiéndole a Dios con fe que la ayudara a poder tener ese hijo, que ella hacía cualquier cosa. Ella le prometió a Dios que si él le dejaba tener un hijo, le permitía tener un hijo,
el niño o su hijo nunca le iba a cortar el cabello y el niño siempre desde pequeño hasta que su muerte, él le serviría a Dios. Le serviría a Dios. Ella lo entregaría a Dios. Ella lo iba a preparar y todo eso. Pues cuando ya ellos volvieron a su humilde hogar, que salieron del lugar donde estaba el tabernáculo, ella quedó embarazada. Quedó embarazada. Ahora bien, ya que Dios le permitió que le diera ese hijo, ella debía cumplir con su promesa. Y yo me pregunto, ¿y si ella no hubiera cumplido con esa promesa? ¿Qué hubiera pasado? Le hubiera pasado algo a cualquiera, ¿verdad? Entonces, ella, según el niño iba creciendo y creciendo, ella lo iba preparando, le iba instruyendo a lo que él iba a hacer, por qué ella lo iba a llevar allá y no iba a vivir con sus padres, no iba a compartir con sus hermanos. Entonces, cuando el niño ya tenía aproximadamente como 5, 10, 12 años, ella lo llevó de nuevo al tabernáculo. Ese día ella habló con el Caná y le dijo, ya él está preparado. Y el Caná le dijo, ¿estás segura que lo vas a llevar? Y ella le dijo, sí, él ya está listo. Lo llevaron ese día, hablaron con el sacerdote y le explicó. Ella le explicó que ella debía dejar el niño ahí en el tabernáculo sirviéndole a Dios porque ya había tenido una promesa y ella la había llevado para que cumpliera. Entonces el niño se llama Samuel, ese fue su nombre, Samuel, y el niño iba a adorar a Dios. Esa historia la pueden encontrar en Primera de Samuel. Entonces aquí Samuel lo llevan con el sacerdote y el sacerdote se queda con él, lo instruye en el camino y todo eso. Él va aprendiendo sobre todo lo que está pasando ahí en el tabernáculo y así sucesivamente. Dios, a pesar de que Ana cumplió con su promesa, él le permitió tener más hijos. Creo que tuvo como 5 hijos entre hembras y varones. Eso quiere decir que Ana, a pesar de tanto llorar, de tanto sufrir y que le suplicó, eso nos muestra que ella nunca perdió la fe, nunca perdió sus esperanzas. Entonces, ella realmente resalta o exalta la fuerza y el poder que Dios tiene. Y eso lo refleja su corazón. Yo amo esa historia. Yo sé que hay muchas más por contarles y subirlas aquí, pero el Señor regocija con su salvación. Ana fue regocijada con el Señor. Samuel se convirtió en profeta. El sacerdote, el sumo sacerdote creo que se llamaba Elí. Él sentía como que Samuel le iba a quitar el puesto. Pero los hijos de Elí, el sumo sacerdote, pecaron. Y el sumo sacerdote no quería aceptar que sus hijos habían pecado. Entonces, ¿ustedes saben con quién se comunicó Dios para mandarle el mensaje de que ellos todos iban a sufrir? Con Samuel. Cuando Samuel estaba aún adolescente, el Señor lo llamó y le dijo que el sumo sacerdote y sus hijos y su descendencia iban a morir. Que ellos iban a morir y que su familia iba a quedar en pecado. Que todos iban a sufrir. Y Samuel se convirtió en un gran profeta. Todos los querían, todos los amaban. Todos entendían que por vía él Dios le hablaba a cada uno de ellos. Señores, no pierdan su fe. No pierdan las esperanzas en Dios. Acepten siempre la voluntad de nuestro Señor.
que Él es el único que sabe. Claro, debemos de hacer sacrificios, debemos de poner de nuestra parte, pero siempre aceptando la voluntad de Dios, porque no son las cosas cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiera y sea el momento adecuado para Él mandarte eso que tú tanto deseas. Espero que esta reflexión, esta historia, este video le haya servido de mucho y puedan aprender muchísimo más en este podcast. Si quieren alguna otra historia o otro tema de qué hablar, recuerden escribirlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.